Bueno, el martes pasado, en el segmento Gente que Inspira de TVN, salió la historia del coach Edgar Gallo. Edgar Gallo es el fundador de Unity Basketball. De hecho, esa es la academia donde nuestro hijo Juan Diego se entrena para jugar básquetbol. Y a mí me encantó ver como 5 minutos, ustedes los pueden buscar, después les puedo mandar el enlace para que vean el reportaje completo. Pero es un video que cuenta el inicio, los valores, los principios de esta academia que este coach, quien es de Francia y vino aquí a Panamá, creo que hace como más de 6 años, si no me equivoco, y comenzó esta academia de básquetbol. Algo que me llamó mucho la atención fueron las palabras del coach que dijo lo siguiente, ahí abro comillas: yo siento más felicidad cuando los papás me dicen, miren el cambio que he visto en la vida de mi hijo, que ganarme premio o campeonato, y le doy muchas gracias a Dios por ejercer lo que me apasiona como trabajo. Yo no siento que he trabajado ningún día de mi vida, la verdad. Esas fueron las palabras que él dijo como parte de su reportaje. Él dice, yo no siento que trabajo porque hago lo que amo. ¿Y saben lo mejor de todo? El coach Gallo es un seguidor de Jesús. Él es cristiano, no es de Atletas en Acción, pero es de un ministerio cristiano que es amigo y colaborador con Atletas en Acción. Así que a mí me fascinó que se hiciera este reportaje de un seguidor de Jesús y el testimonio que él da. Y bueno, hoy es el día del trabajo y tengo que felicitarlos. Yo pensaba que la iglesia iba a estar completamente vacía porque sabemos que es fin de semana largo, así que gracias por venir a la iglesia a pesar de ser un fin de semana largo. No sé si ustedes se han preguntado en algún momento de dónde salió el Día del Trabajador. Yo estaba investigando un poco y es más o menos, creo que por allá por el año 1886, hubo una gran protesta de sindicalistas donde ellos empezaron a hacer una marcha en el área de Chicago y estaban más que nada peleando para que la jornada laboral, en vez de ser 16 horas, fuese de 8 horas. En ese tiempo hubo algunos mártires cuando ellos hicieron esta protesta, pero gracias a ese esfuerzo que ellos hicieron, hoy en día la jornada laboral más o menos es 8 horas. Para algunos todavía sigue siendo 16, pero porque quieren. Así que bueno, yo nuevamente quiero decirles felicidades a cada uno de ustedes en cada una de sus carreras, ya sea si eres ama de casa, ingeniero, médico, arquitecto, estás en la banca. Feliz Día del Trabajador. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes tú pensar en alguna persona en tu vida, quizás que esté viva o que ya no esté viva, pero que ha sido conocida por ser un buen ejemplo? Que tú dices, oye, siempre que hablaban de esta persona, se hablaba de un buen testimonio, de un buen ejemplo. Y la segunda pregunta, y esas preguntas nada más quiero que ustedes la vayan meditando y al final vamos a ver un poco más de eso. ¿Qué características tú ves en ese tipo de personas? Que quizás la gente del pueblo o de la barriada comienzan a decir, oye, fulanito es esto, esto y esto, pero hablando bien de fulanito o de fulanita. ¿Cuáles son esas características de una vida ejemplar? Así que hoy estaremos hablando sobre algunos personajes que demostraron ciertas características de las cuales nosotros podemos aprender a imitar en nuestro mensaje que hemos llamado Ruth, una vida ejemplar. Y bueno, hoy vamos a hacer algo un poco osado. Ustedes saben que siempre Pastor Todd, cuando él predica, él toma quizás un capítulo o un pasaje de la Biblia. Hoy no vamos a tomar solamente un capítulo o pasaje, hoy vamos a tomar un libro de la Biblia. Así que no se preocupen, esto está coordinado para que terminemos a las 4 de la tarde. No.
Vamos a ir bien, vamos a ir bien. Y bueno, para hacerlo un poco más fácil, porque yo sé que quizás algunos pueden ser como yo, que si escuchas a alguien hablando, de repente te duermo, y esa no es la idea tampoco. Yo tengo aquí unas imágenes que me van a ayudar a compartir con ustedes prácticamente lo que es toda esta historia de este libro de Ruth. Entonces ahí nada más me confirman. Ay, creo que puse stop. Perdón. ¿Estamos bien? Ok. ¿Y ya está la primera imagen? Ok. Bien. Vamos a ver si lo podemos acá manejar. Bueno. He puesto unas imágenes para aquellos de ustedes que son más audiovisual, pero pensé que también estas imágenes pueden ayudar a los niños a que puedan prestar atención a la historia, porque esto es para todos nosotros. Esto es para los pequeños y para los grandes. Vamos a empezar entonces con nuestra historia. Elimelech y su esposa Noemí tenían 2 hijos. Ahí los pueden ver a los 2 pequeñines que están allí. Malón y Kelión, y vivían en la ciudad de Belén, en Judá. Cuando la región fue azotada por una hambruna, ellos decidieron irse a buscar alimentos. Ellos viajaron, ¿sí se mueve? Ok, nada más para estar segura. Ellos viajaron a la tierra cercana de Moab. Ellos eran de Belén, y ustedes pueden ver ahí el mapa, ¿verdad? Pues están viendo la figurita, ¿verdad? Ellos caminaron, no era un lugar tan lejano, pero ellos se establecieron allí para vivir. Ahora, los moabitas, ellos no eran israelitas, ellos eran moabitas, y ellos adoraban a sus propios ídolos. ¿Ok? Un tiempo más tarde resulta que Elimelech, quien era el esposo de Noemí, fallece. Él fallece dejando a su esposa viuda y bueno, los 2 hijos crecieron y se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Tristemente, la tragedia golpeó nuevamente. 10 años más tarde, los 2 hijos que se habían establecido en Moab, Malón y Kelión, murieron. Entonces ahora tenemos a 3 viudas, Noemí y sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Cuando Noemí escuchó que el Señor había provisto de alimento a la gente de Belén, decidió regresar. Las 3 viudas empacaron sus pertenencias. Noemí le dijo entonces a sus 2 nueras, regresen a las casas de sus madres o de sus padres, que el Señor sea tan bueno con ustedes como ustedes lo fueron con sus maridos y conmigo. Que Dios las ayude a encontrar nuevos esposos. Noemí se despidió de ellas y ellas lloraron amargamente. Regresaremos contigo y con tu gente, respondieron ellas. No deben volver a su casa, insistió Noemí. Ustedes pueden volver a casarse. Noemí estaba resentida y sentía que Dios estaba en su contra. Orfa y Ruth lloraron otra vez. Orfa se despidió de Noemí y regresó a la casa de su madre. Ruth, sin embargo, abrazó a Noemí y no la soltaba. Orfa ha regresado con su gente y con sus dioses, dijo Noemí. Regresa con ella. No me pidas que te abandone, respondió Ruth. Y aquí es uno que yo creo que ustedes recuerdan esta. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Cuando Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba decidida a quedarse con ella, ambas partieron camino a Belén. Y ahí ven la flechita, ahora regresaron nuevamente a Belén. Llegaron a Belén justo cuando la cosecha de cebada estaba comenzando. Su llegada causó mucha conmoción entre las personas del pueblo. El dolor y el sufrimiento de Noemí había también cambiado su apariencia. Quizás algunos no la podían reconocer. ¿Puede ser ella Noemí?, se preguntaban. No me llamen Noemí, insistía ella. Llámenme Mara, porque Dios ha hecho mi vida miserable.
Me fui llena, pero el Señor me ha traído de regreso vacía. El Señor ha hecho que caigan infortunios sobre mí. Cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, necesitaban alimentos. Déjame ir a los campos de cebada para recoger las espigas sobrantes. Se permitía que los pobres recogieran espigas que los cosechadores dejaban en la tierra. Ve, hija mía, respondió Noemí. Ruth entró en los campos que pertenecían a Booz. Booz era un pariente del esposo fallecido de Noemí, Elimelec. Más tarde llegó Booz y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes. El Señor te bendiga, respondieron ellos. Booz observó a Ruth recogiendo espigas con los pobres. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Booz al hombre a cargo de la cosecha. Ella es la moabita que regresó con Noemí, respondió. Pidió permiso para recoger espigas y ha estado trabajando muy duro. Booz se acercó a Ruth. Quédate en estos campos con las mujeres que trabajan para mí, le dijo Booz. Le he dicho a los hombres que no te molesten. Cuando tengas sed, sírvete de las jarras de agua que han llenado los hombres. Ruth se arrodilló ante Booz. ¿Por qué tratas a una extranjera tan amablemente?, preguntó. Me han dicho cómo has cuidado de Noemí, respondió Booz. Que Dios, bajo cuyas alas te has refugiado, te recompense enormemente. Incluso, aunque soy menos que una de tus sirvientas, me has hablado amablemente y me has tranquilizado, respondió Ruth. A la hora de comer, Booz la invitó a comer con los otros cosechadores. Puedes tomar un poco de pan y mojarlo en el vinagre, dijo él, y le ofreció grano tostado, y Ruth comió todo lo que quiso. Cuando Ruth se levantó para continuar trabajando, Booz le dio órdenes secretas a sus hombres. Déjenla recoger de entre los fardos sin molestarla. Incluso saquen algunas espigas de los manojos y déjenlas caer para que ella las recoja. Ruth recogió espigas hasta el anochecer. Ruth trilló la cebada que había recogido y la llevó a casa para Noemí. Era una gran cantidad, alrededor de 30 libras. También le llevó a Noemí la comida sobrante de lo que había comido con Booz y los cosechadores. ¿Dónde juntaste espigas hoy?, preguntó Noemí. ¿Quién era el hombre que fue amable contigo? Booz, respondió Ruth. Que Dios lo bendiga, dijo Noemí. Él es un pariente cercano que llamamos guardián redentor. Tiene la obligación de cuidar a un pariente que necesita ayuda. Desde ese momento en adelante, Ruth siguió juntando espigas en los campos de Booz. Se quedaba cerca de las otras mujeres que juntaban espigas, sabiendo que estaría segura. Trabajó duro en la cosecha de cebada y luego en la cosecha de trigo que vino después, asegurándose de que Noemí tuviera lo suficiente para comer. Un día, la suegra de Ruth, Noemí, le dijo, hija, debes tener un futuro asegurado con todo lo que necesites. Esta noche Booz estará separando la paja de la cebada. Lávate, ponte perfume y vístete con tus mejores ropas. Luego le dijo a Ruth lo que debía hacer. Ruth se dirigió al área de la trilla donde Booz estaba trabajando y se aseguró de que nadie la viera. Cuando Booz había terminado de comer y beber, se acostó en el extremo de una pila de espigas. Ruth se acercó hasta él, le descubrió los pies y se acostó. Durante la noche, Booz se despertó y vio a una mujer durmiendo a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy tu sirvienta Ruth, respondió ella. Extiende el borde de tu vestimenta sobre mí, ya que eres el guardián redentor de mi familia. Un guardián redentor era alguien que estaba obligado a cuidar a un pariente que necesitaba ayuda. Booz era pariente del marido fallecido de Noemí, Elimelec. Que Dios te bendiga, respondió Booz. No has salido a perseguir hombres más jóvenes y las personas te conocen como una mujer de buen carácter. Soy tu guardián redentor, pero hay otra persona que tiene una relación más directa contigo que yo. Si él no está dispuesto a redimirte, yo lo haré. Ruth durmió a sus pies hasta la mañana. Booz llenó el chal que ella traía con espigas para llevarle a Noemí. Booz fue a las puertas de la ciudad donde se realizaban los negocios. Cuando vio al guardián redentor, que era más allegado al anterior marido de Noemí, le pidió que se sentaran con 10 ancianos reunidos como testigos.
Noemí está vendiendo la tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelec, explicó Booz. Tú tienes derecho a comprarla primero, pero si no la quieres, yo la compraré. No puedo comprar la tierra sin tener problemas con mis otras propiedades, fue la respuesta. Tú cómprala, ya que yo no puedo. Era la costumbre de que una de las partes se quitara una sandalia y se la diera a la otra para sellar un trato de comprar de una propiedad. El guardián redentor, que tenía derecho primero sobre la tierra, se quitó la sandalia y se la dio a Booz. Booz hizo un anuncio a los ancianos y a todos los que estaban reunidos. Hoy he comprado a Noemí, la propiedad de Elimelec y sus hijos Malón y Kelión. También he tomado a Ruth, la moabita, como mi esposa. Ustedes son mis testigos. Entonces Booz se casó con Ruth y Dios los bendijo con un hijo. Las mujeres le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, Él te ha cuidado en tu vejez. Ruth te ama y es mejor que 7 hijos. El hijo de Ruth y Booz se llamó Obed. Obed fue padre de Jesse o de Isaí, cuyo más joven, David, se convirtió en rey de Israel. Así que vamos a terminar por ahí nuestro overview de lo que es esto. ¿Ok? Ahí podemos ya pararlo. ¿Alguna vez habían escuchado la historia de Ruth? Yo creo que sí. A mí me fascinan las historias. Me encanta una buena historia. Esas historias que tienen un buen comienzo, el clímax, de repente viene el conflicto. Apareció el otro pariente. Y luego el desenlace. Pero a mí me encantan las que terminan algo así, ¿no? Con esa historia, ese final feliz. Y bueno, en esta historia hemos visto que hay varios personajes principales, ahí esos protagonistas principales, y vamos a comenzar primero viendo un poco más de cerca a Noemí y su familia. Esta era una familia que temían a Dios y también lo dieron a conocer. De hecho, si ustedes se van al libro de Ruth, vamos a empezar con el capítulo 1, el primer versículo habla en qué momento fue esta historia. Y habla de que era en los días que los jueces gobernaban Israel. Esto era una era oscura para Israel. Era una era donde en Juan 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un caos, era una anarquía completamente, que por eso tuvo que haber jueces como Sansón, también como Débora, jueces que pudieran de una u otra manera ayudar en esa oscuridad que estaba experimentando. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? De repente, así Dios, y de repente se olvidaban de Dios y comenzaban a adorar otros ídolos y comenzaban a ir en su propio mundo. Y fue en ese tiempo que estaba la familia de Noemí, que era Elimelec su esposo, como acabamos de ver, Noemí y sus 2 hijos que se mudaron de Belén hacia Moab. Ahora, en esta nueva tierra, Noemí comienza a experimentar la pérdida. Comienza con su esposo, Elimelec, quien fallece, como lo vimos hace un momento. Luego sus hijos se casan con 2 moabitas. Si ustedes pueden recordar, algunas de las instrucciones de Dios era que no se casaran con otras naciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas otras naciones adoraban a ídolos y no adoraban al Dios verdadero. Así que yo me imagino que aun cuando ellos eran una familia que temía a Dios, el hecho de que sus hijos se casaran con moabitas era como que, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? Estas son personas que adoran ídolos. Pero aquí podemos notar en el relato que Noemí se mantuvo fiel a su temor a Dios. Y ella comenzó a ser de influencia en estas mujeres. Ahora, Noemí queda desamparada y no solamente ella queda como viuda, sino que ahí dice, después de que se habían casado sus hijos con las moabitas, 10 años después, ¿qué sucedió? Murieron sus hijos. ¿Pueden imaginarse esa señora? Primero su esposo. Y es una pérdida grande el perder a tu esposo, a tu esposa. Y luego tus hijos, que el orden natural
¿cierto? Es que los padres moramos primero que los hijos. Entonces, el dolor el dolor de su esposo y luego sus hijos. Ella queda sola, queda completamente desamparada. Porque una viuda entonces no iba a tener esa opción de ser protegida o de que su descendencia pudiese estar cuidada porque estaba sola. Y ahora estaba sola con sus 2 nueras. Noemí, cuando se entera que Dios comienza nuevamente a bendecir a su pueblo Belén, nuevamente comienza la cosecha, se acaba esa gran hambruna que había hecho que ellos se mudaran a Moab, es cuando ella decide regresarse para allá. Y algo curioso que a mí me llama la atención ocurrió, y fíjense en lo que dice Ruth 1 del 8 al 10. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Ahora, ¿por qué yo digo que esto es algo curioso? Ya que yo no sé si ustedes han escuchado el viejo y conocido refrán, la suegra es como la estrella, entre más lejos, más bella. ¿Han escuchado eso anteriormente, no? Ahora, tú sabes, la suegra. ¿Cómo le llaman a las plantas que están en la entrada de allá afuera? Lengua de suegra, puntiaguda, filosa, sharp, you know. Pero este no era el caso de Noemí. Ella trató de convencer tanto a Orfa como a Ruth que regresaran a la casa de sus padres, ya que ella no tenía nada que ofrecerle. Ella estaba en cero. Ella no tenía nada que ofrecerle a sus nueras, nada. Ella estaba en cero. Ellas estaban solas, desamparadas, no tenían herencia alguna. Y bueno, Orfa decide regresar a su tierra para hacer su vida. Pero Ruth le dijo a Noemí las famosas palabras que leímos hace un momento, pero lo vuelvo a leer en Ruth 1:16. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¡Wow! Esto hablaba del tipo de persona que era Noemí. ¿Sí o no? Aquí vemos que el impacto que ella tuvo en sus nueras fue grande y positivo. Y recuerden, nuevamente, que Orfa y Ruth habían crecido en un área donde se adoraban a los ídolos, a dioses ajenos al Dios verdadero. Entonces, es evidente que Noemí con su familia habían continuado temiendo a Dios y al Dios de Israel. Y quizás, yo me imagino que mientras ellas en algún momento cocinaban, ellas les contaban de Moisés, o le contaban de Abraham, o le contaban de la fidelidad de Dios cuando los israelitas salieron de Egipto. Y esa fue una manera en que Ruth y Orfa fueron expuestas al Dios verdadero. Porque esta familia fue comprometida con su Dios y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a hacer a los moabitas que adoran ídolos. Nosotros seguiremos sirviendo al Dios verdadero. Y comenzaron a influir en la vida de sus nueras. Y ellas, como decía, a ver, ¿quién se acuerda? Ellas estaban haciendo OCC. ¿Qué significa OCC? Orar, cuidar y compartir. Yo imagino que ellas estaban cuidándolas, compartiendo, estaban orando con ellas. Ahora, Noemí no solo tuvo un impacto en la tierra de Moab. Fíjense lo que dicen los versículos 19 y versículo 20 del capítulo 1.
De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí. ¿Sabes? El nombre Noemí significaba placentera. Ese era el significado de Noemí. Así que yo me imagino que Noemí era una persona muy querida, muy respetada en el pueblo de Belén. Dice que todo el pueblo llegó Noemí. ¡Wow! Es como si Alfredo se va para Estados Unidos y regresa, llegó Alfredo. ¿Me explico? Estoy contenta porque yo sé que él es mi amigo y todo el testimonio que ha dado. Pues ella, Noemí, que quizás había ayudado a tantas mujeres, había compartido, estaba haciendo eso, ellos se conmueven cuando ven a Noemí llegar. Pero Noemí estaba pasando por luto. Noemí estaba pasando por un tiempo no fácil. ¿Y qué le dijo ella? Ya no me llamen Noemí. Versículo 20. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Mara, el significado es amargura. Y claro, Noemí estaba tan triste porque en su humanidad ella pensaba: Dios, tú me has quitado a mi esposo, me has quitado a mis hijos, estoy desamparada. Y ella en su humanidad estaba triste. Ella en su humanidad estaba amargada. Pero al ver la vida de Noemí, así por encimita que la hemos visto algunas características que yo creo que como cristianos nosotros podemos también aplicar a nuestras vidas. Número 1, no importa donde tú estés, ama a Dios y dalo a conocer. Es importante. También ama a las personas de manera tangible, que se note ese OCC. Ama a las personas, sea auténtico y vulnerable. Ella no fue y les dijo: sí, todo está bien, no pasa nada, qué cool que regresaba a Belén. Ella fue vulnerable. Ella dijo: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Fue vulnerable, fue honesta con esas personas. Y ve a Dios en tus momentos altos y bajos, como lo hizo Noemí. Ahora, Dios conoce nuestra condición y Él nunca, esta es una de sus promesas, ¿qué dijo Él? Yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa es una promesa que Dios nos da a nosotros. Entonces, después de haber conocido un poco acerca de la vida del primer personaje, que es Noemí, vamos ahora a conocer un poquito más de nuestros otros personajes, Booz y Ruth. En el capítulo 1, cuando nosotros leemos todo ese capítulo, vemos que Ruth era una mujer amorosa, leal. Ella, al declarar que seguiría al Dios de su suegra Noemí, significaba que era, como nosotros le decimos hoy en día, quizás una nueva creyente, ¿cierto? Se había convertido de sus ídolos a servir al Dios verdadero. Luego entramos al capítulo 2. Y en el capítulo 2, Ruth, como mujer proactiva que era, tomó la iniciativa de ir a trabajar en los campos de este hombre rico e influyente llamado Booz, que dicho sea de paso, como vemos en el pasaje, era pariente de Elimelech, quien era el esposo fallecido de Noemí. Ruth fue allá, trabajó arduamente, estaba enfocada, ella iba simplemente a buscar las sobras que los otros cosechadores dejaban y ella estaba ahí trabajando. De algo tenemos que vivir. Yo no voy a dejar que mi suegra pase hambre, yo voy a trabajar, muy diligente. Booz entra en escena. Llega Booz. Primero vemos que es un líder bien influyente. Él saludó a sus obreros, les dijo: bendiciones, Dios le bendiga, ¿verdad? Ellos estaban ahí y él ve a la distancia a alguien diferente.
Y él dice, ¿quién es esa que está ahí? ¿Quién es esa? Y el capataz enseguida vemos que da un buen testimonio de Ruth. Esto es asombroso. En el versículo 7 del capítulo 2 dice, el capataz le está diciendo a Booz, esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Y ahí comienza la interacción de Booz y Ruth. Él le dice que se quede ahí, le promete que nadie le va a hacer daño, reconoce el testimonio de Ruth, que para este momento quizás ya se había esparcido por todo Belén, y Booz demuestra características. A ver, hombres, tomen notas, todos sacando. A ver, saquen sus cuadernos. Juanda, todos, Kevin, todos allá, saquen sus cuadernos, que esto es importante para ustedes, hombres. Important for the men, so I'll speak this in English. Take out your notes and take note of these. Characteristics of Boaz. Característica de Boaz. Pay attention. This will be good for you. Boaz era atento. Amén, hermanas. Amén. Era buen líder. Era caballeroso, a gentleman. Cuidadoso, protector, bondadoso, generoso, determinado, sabio, rico. Justo, rico. Justo, leal. Y más adelante vamos a ver una característica muy importante. ¿Tienen ustedes idea cuál es? Shh, no me la digas todavía. Ahora vamos a ver esa característica. Bueno, Ruth continuó trabajando y en el versículo 17 del capítulo 2 dice, así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una cesta. En mis notas aquí yo uso la versión Nueva Traducción Viviente y siempre ellos tienen como unas notitas y me decía que eso eran aproximadamente 22 litros de cebada. En el otro creo que acá decía 30 libras, una cosa así. Ahora, cuando Ruth llegó a casa y Noemí ve todo lo que ella trajo, esta no que fue a recoger de lo que los otros tiraban. Eso está raro, una cesta completa. Ella no pudo más que preguntar, oye, ¿dónde tú estabas? Porque Ruth originalmente había ido solo a buscar las sobras de los cosechadores. Pero esta cantidad era notable, que alguien había intervenido en su favor. Algo había pasado ahí. Así que me imagino que Ruth, ven Noemí, te tengo que contar. Y con lujo del detalle, empieza a contarle. Cuando Noemí supo que era Booz, porque ella le dice, y el nombre era Booz, se nota la alegría con que exclamó en el versículo 20 del capítulo 2, que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Y aquí está esa característica que te dije que te iba a mencionar hace un momento, era redentor. Booz era redentor. Así que cuando Ruth le dijo a Noemí que Booz le había dicho que regresara y que podía incluso quedarse con los trabajadores hasta que terminara la cosecha, la animó a hacer precisamente eso, tienes que regresar. Y la obediente Ruth así hizo, claro, tú sabes, yo no voy a perder esto. Como dice en Ruth 2:23, de modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano.
y todo ese tiempo vivió con su suegra. Entonces, vieron esas características, ¿no? Tanto de Booz como de Ruth. Y bueno, como yo les decía, amén, rico, Booz era rico, no. Y bueno, llegamos aquí, gente, porque yo les dije que me encanta la historia. Cada buena historia, una película, un libro, un relato, una novela, un dorama, tienen sus momentos de clímax, ¿cierto? Noemí, en su deseo de cuidar a Ruth y a su descendencia, ve la provisión de Dios a través de Booz y comienza a elaborar un plan donde Ruth le daría a conocer a Booz su necesidad de redención. Ruth, muy atenta, tomó nota de todo lo que la suegra le dijo que hiciera y alrededor de la medianoche, que era parte del plan, sin hacer ruido, cuando Booz, dice que Booz estaba happy, drinking, comió, quedó knockout y a la medianoche Ruth, muy tranquilita, sin hacer ruido, ella le destapó los pies a Booz, niño. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué significa eso? Le destapó los pies a Booz y se acostó encima de sus pies. Pies, nada más. Por si las moscas. Ahora, a simple vista, yo creo que nosotros, oye, eso está como raro. ¿Por qué Noemí le dice a Ruth que le destape los pies al otro? Está como que ella se le está metiendo a la cama al otro. Así que, como cosa, esta era Ruth, Noemí, tú sabes, la mujer virtuosa, la mujer decente. ¿Cómo así? Pero no, yo estaba buscando en un comentarista qué significa esto de destaparle los pies y cómo así, ¿por qué? Y el comentarista John Hill dice lo siguiente: para aclarar esto, obsérvese que este hombre era, como pensaba Noemí, el pariente más cercano y por lo tanto, en derecho de la ley, de acuerdo a Deuteronomios 25:5, era el esposo de Ruth. Y por lo tanto podía tomar tal libertad con él como ella lo hizo. Y parece, por la misma ley, como si la mujer tuviera que hacer la demanda de matrimonio, lo cual puede servir para reconciliar el porte de Ruth con su carácter. Entonces, ya entienden un poquito por qué no estaba mal que ella hiciera eso. Y en el versículo 9 del capítulo 3, Booz le pregunta a Ruth, ¿quién eres? Acuérdense que era de noche, no se veía bien. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. O sea, háblame de esa propuesta de matrimonio. Aquí no fue Booz, que se arrodilló a darle el anillo. O sea, Ruth le destapa los pies, cásate conmigo. El man dice que la estás botando. Voy para esa. Así que solteros, ennoviados, anoten. Y me encanta la respuesta que Booz le da a Ruth en los versículos 10 y 11 del capítulo 3. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Él no se podía perder, esa mujer virtuosa. Pero ustedes saben, en nuestras historias siempre hay conflicto, siempre sale este conflicto. Imagínense esto, ¿no? Noemí no sabía que existía un pariente más cercano. Ella todo este tiempo pensó que Booz era el pariente más cercano. Así que yo puedo imaginar a Ruth cuando Booz le dijo, oye, hay otro pariente más cercano. ¿Qué? Después de semejante declaración destapando pie y todo, o sea, tú me estás diciendo que tú no eres the one. Tú no eres
el elegido para mí. ¿Cómo así? ¡Qué pena, qué vergüenza! Pero ya Booz estaba derretido con la mujer virtuosa. Estaba derretido. Y aquí vemos entonces, ojo hombres, otra característica, determinación. Pero igual, algo que me encantó es que Booz estaba dispuesto a hacer lo correcto, aun si él no tenía la oportunidad de casarse con Ruth. Entonces, él, nuevamente, llenó a Ruth, le dio provisión para que le llevara a Ruth, y llega Ruth a casa, le da la actualización a su suegra. Así que bueno, es evidente que cuando Noemí ve nuevamente las provisiones que envió Booz, y al escuchar el relato de Ruth, ella estaba clarita como el agua de que Booz, como quien dice, estaba por Ruth. Él estaba por Ruth. Así que miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 3. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Determination. Y llegamos ahora a nuestro desenlace de esta hermosa historia. Ruth 4, 1 y 2 nos dice que Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida, Booz llamó a 10 líderes del pueblo. Vengan hacia acá un momentito. ¿Podrían sentarse aquí como testigos, por favor? Booz le da a este señor, a este redentor, con toda transparencia, los datos de la situación, del terreno, de la tierra, de Noemí, de Elimelec. Le habla, le dice todo esto y le menciona su intención de redimir estas tierras en caso que él no quisiera redimirlas. Y cuando este hombre dijo estar dispuesto a redimir, porque él aceptó, él dijo, yo voy a redimir esas tierras. Allí Booz le da a él la cláusula que estaba en letras pequeñas. Si la redimes, tienes que casarte con Ruth la Moabita. La Moabita, no. La viuda moabita. Así que ustedes se imaginan en este momento, chan, chan, esas musiquitas de suspenso, ¿no? Chan, 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 chan. Está todo así, el close-up de todo. Y yo estuve leyendo de un comentarista que mencionaba que es probable que cuando este hombre, o sea, el pariente más cercano, cuando él hizo los cálculos matemáticos, para ti, yo me tenía que casar con esa mujer moabita, ya yo tengo mi esposa, tengo mi chiquillo, y después tengo que estar repartiendo la herencia. No, mejor no. Vamos a dejarlo ahí, tú redímelo, yo me quedo tranquila porque si no esto me va a afectar mi herencia. Así que tú allá, yo acá, no problema, no pasa nada. ¿Y le dio qué? El chancletazo. Le dio la sandalia, que significaba, esto es el trato oficial. Recuerden que estaban los 10 testigos. Así que delante del pueblo, este era un trato válido, era un trato oficial. Y luego declara Booz, ya teniendo oficial esto, delante de todos los testigos, que esto incluía casarse con Ruth, la viuda moabita de Malón. ¡Wow! Eso me encanta. O sea, ¿se acuerdan de la propuesta de Ruth ahí en lo escondido, sin que nadie se diera cuenta? Booz no se iba a dejar. Ahí él públicamente, yo me voy a casar con Ruth. Lo interesante es que estas personas no solamente sirvieron de testigos, estos hombres, sino que fueron más allá y bendijeron a Ruth. Le hicieron una bendición, porque ella dice que era conocida como una mujer virtuosa. Al casarse, Dios permitió que tuvieran un hijo, y qué hermosa redención a Noemí. ¿Se acuerdan que había cambiado su nombre a Mara o amargada? Pero miren, cuando nace el hijo de Booz y de Ruth, que vendría siendo, como quien dice, el nieto de Noemí, en el capítulo 4, versículo 14, dice, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia,
que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. ¡Wow! Aún en esta bendición que estas mujeres le dieron a Noemí por su nieto, salió a relucir la vida ejemplar de Ruth, la nuera que ama a su suegra, que la trató mejor que 7 hijos. Y al final de este hermoso libro de Ruth, se revela algo muy importante, la genealogía de este bebé. Y dice así, desde el versículo 18, este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares era el hijo de Judá, ¿ok? De Judá. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, Booz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Y aquí termina este hermoso libro. Sin embargo, su árbol genealógico no termina ahí. En Mateo, capítulo 1, sigue este listado. Fulanito fue padre de fulanito y fulanito fue padre, siguiendo el listado que veníamos leyendo. Y llega hasta aquel conocido como el león de la tribu de Judá, nuestro amado Señor Jesucristo. Una familia que temió a Dios, que fueron de su tierra a una tierra donde adoraban ídolos. Influyen en la vida de esta chica moabita. A pesar de la tragedia que ellos pasaron, al regresar a Belén, ella encuentra redención a través de Booz. Y no solamente para ella, sino para su suegra y sus descendientes. Junto a Booz, Ruth y Booz llegan a ser los abuelos del rey más famoso de la tierra, el rey David. Y más importante, en su árbol genealógico vendría aquel quien haría posible la redención no solamente a una familia, sino a toda la humanidad. Jesucristo. ¡Qué gran privilegio! Hoy hemos hablado de la vida ejemplar de Ruth y compañía. No estamos hablando de vidas perfectas, pues sabemos que vivimos en un mundo caído donde batallamos con el pecado. Pero hoy, en el Día del Trabajador, ya sea si tú trabajas en casa o en alguna oficina o en tu emprendimiento, pon en práctica lo que dice Colosenses 3, del 23 al 24, que nos exhorta a hacer lo siguiente: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo voy a repetir en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Esta semana, mientras estudiaba este hermoso libro y preparaba estas notas, yo no pude evitar que pensar en mi mamá. Al igual que Ruth, aprendió tanto de Noemí, quien más que una suegra, llegó a ser como una madre para ella. Yo de mi mamá aprendí muchísimas cosas, como les dije. Ella, o quizás no se lo mencioné,
Pero ella me enseñó a leer de manera con entonación, que la gente se imaginara las historias al leer. De hecho, me gané un concurso en 1er grado porque mi mamá me enseñó a hacer eso. Ella me enseñó a ser una esposa sumisa. Bueno, sigo trabajando en eso. Ella me enseñó, yo sé que no soy perfecta, no soy una mamá perfecta, pero me enseñó a amar a mis hijos. Ella me enseñó a amar la comunicación. Ustedes la recuerdan, cuando dije en un grupo que me tocaba predicar, salieron las fans de mi mamá. Ginny, es mi fan, me encanta tu mamá cómo predicaba, y Kimberly, y Cynthia. Mi mamá me enseñó a amar la comunicación. Hace unos días, mi papá publicó en su Facebook cómo desde el momento que invitaban a mi mamá a compartir un mensaje o una conferencia, inmediatamente ella comenzaba a prepararse. Y durante toda esta semana que he estado preparando este mensaje, yo recordaba a mi mamá allí. Ella no tenía su computadora, tenía sus tarjetitas de 3x5, anotando todo lo que ella veía. Ella tomó en serio su compromiso con Dios primeramente, con su familia y con el ministerio. Y yo oro para poder seguir su ejemplo, como ese ejemplo que vimos hoy de Ruth, de Noemí y Boaz. ¿Y tú? ¿Estás viviendo una vida ejemplar como lo hizo Noemí, Ruth y Boaz? ¿Cómo te describe tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad o de la escuela? ¿Cómo te describen tus vecinos o tus amigos? Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de ser bendecidos con tu palabra, que transforma nuestras vidas. Gracias por la manera en que usaste a Noemí y a su familia para ser de testimonio a Ruth, una chica moabita que no te conocía. Y tanto así que usaste este linaje para que el Redentor de la humanidad viniera y descendiera de ese linaje. ¡Wow! Gracias por estas personas que fueron fieles, y ayúdanos a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas, a entender que estamos aquí en la tierra para hacer luz en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en donde tú nos pongas. Que a ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Excelente.